hace referencia a la teoría del derecho internacional. Lo que queremos es explicar un poco qué significa hacer teoría del derecho internacional y cuáles son los contenidos de la teoría del derecho internacional. Obviamente, esto es un tema muy amplio, pero lo que queremos es explicar un poco a qué nos referimos cuando hablamos de teoría del derecho internacional. Para hacer eso, vamos a tocar tres temas diferentes. El primer tema hace referencia a qué quiere decir teoría del derecho internacional en el sentido de qué tipo de trabajo intelectual y académico se hace cuando se hace teoría del derecho internacional. El segundo es la geopolítica de ese trabajo académico, la geopolítica de la teoría del derecho internacional. Y en tercer lugar vamos a hablar un poco de la teoría crítica del derecho internacional. Comencemos entonces con el primer bloque. El primer bloque, o lo que queremos explorar con el primer bloque, es qué quiere decir exactamente hacer teoría del derecho internacional. Aquí en realidad hay cuatro sentidos diferentes de hacer teoría del derecho internacional, y eso es algo que queremos diferenciar. En primer lugar, cuando hablamos de teoría del derecho internacional, hablamos de las diferentes metodologías que se usan cuando hacemos derecho internacional. Ahí es donde vamos a encontrar el análisis económico del derecho, aproximaciones feministas al derecho internacional, también el positivismo, o teorías empíricas. Todo esto son formas de hacer derecho internacional o formas en las cuales se produce conocimiento sobre el derecho internacional. En segundo lugar, cuando hacemos teoría del derecho internacional, nos referimos también a los discursos alrededor de los cuales se estructura la dogmática del derecho internacional. Entonces, es la reflexión respecto a doctrinas centrales del derecho internacional. Por ejemplo, la teoría de los tratados, la teoría de la costumbre internacional o la teoría de la responsabilidad internacional del Estado. Entonces, en primer lugar tenemos metodologías, en segundo lugar tenemos una reflexión sobre las doctrinas del derecho internacional. En tercer lugar, cuando hablamos de teoría del derecho internacional, hacemos referencia a una reflexión histórica sobre el origen del derecho internacional. Y en este punto hay una conexión profunda entre la historia del derecho internacional y la teoría del derecho internacional. Esa reflexión histórica, teórica sobre el derecho internacional tiene mucho que ver con otro módulo que existe en este curso, que es el de historia, obviamente, del derecho internacional. Y finalmente, hay también la reflexión teórica del derecho internacional hace referencia implica una reflexión sobre la estructura del orden jurídico internacional. Primero, si existe o no ese orden, y segundo, si sí existe, cuál es su arquitectura. Ahí es donde vamos a encontrar teorías como el constitucionalismo global, el derecho administrativo global, el pluralismo jurídico internacional. Todas estas son reflexiones sobre cómo luce el derecho internacional visto como un todo, y a su interior cómo lucen las diferentes áreas especializadas. Por lo tanto, entonces, tenemos que cuando hablamos de teoría del derecho internacional, podemos hablar de cuatro cosas muy diferentes, y así es como las vamos a encontrar en la literatura que encontremos. 1, metodologías. 2, una reflexión sobre las doctrinas del derecho internacional. 3, una reflexión histórico-teórica sobre el origen del derecho internacional. Y finalmente 4, una reflexión sobre la arquitectura general del orden jurídico internacional. Bien, ese es el primer tema que queríamos explorar. ¿Qué quiere decir hacer teoría? El segundo punto que queremos explorar es la creación de la teoría en términos de geopolítica del conocimiento. Es decir, en cualquiera de esas cuatro dimensiones que analizamos anteriormente, la creación de teoría del derecho internacional implica una movilización de conocimiento que tiene impactos importantes en términos de poder, en términos de distribución de riquezas y en términos de distribución de oportunidades también. Como es sabido, la creación de la teoría del derecho internacional tiene un origen en el norte global. En un primer momento siempre han sido las universidades, los centros de estudio y también los teóricos que viven en Estados Unidos y en Europa los que primordialmente han creado teoría del derecho internacional. Desde los primeros orígenes, el derecho internacional ha sido reflexionado, ha sido desarrollado y ha sido pensado por personas que originalmente estaban en lo que actualmente denominamos el norte global. Sin embargo, las implicaciones de esta dinámica han ido cambiando, y particularmente hay cada vez mayor reflexión respecto a las implicaciones en términos de distribución de poder y en términos de distribución de acceso a oportunidades de esta dinámica de creación teórica en el norte global.
Por lo tanto, también parte de hacer teoría del derecho internacional implica una reflexión respecto a quién está creando esa teoría, dónde está ubicada la persona o las instituciones que están creando esa teoría y cómo esa creación de teorías en ciertos lugares puede mantener o cambiar las estructuras de poder que precisamente están siendo comunicadas a través del derecho internacional. Parte entonces del trabajo que hacemos en la Academia Colombiana del Derecho Internacional es hacer una reflexión respecto a los centros de creación teórica del derecho internacional y también aquellos otros centros como Colombia, como América Latina, como África y también como Asia, que no han sido tradicionalmente lugares privilegiados de creación teórica del derecho internacional, pero también comienzan a surgir como centros de teoría alternativa o complementaria del derecho internacional en general. El segundo punto entonces que queremos resaltar es no solamente qué quiere decir cuando hacemos teoría del derecho internacional, sino cómo están situados aquellos que hacen la teoría y cómo esto implica una distribución de poder en el marco de la geopolítica del conocimiento jurídico. Este tipo de análisis respecto a la geopolítica de la creación del conocimiento jurídico en realidad está inspirado por una forma crítica de aproximarse a la teoría del derecho internacional. Y ese es precisamente el tercer bloque que quiero compartir con ustedes hoy. ¿Qué significa exactamente hacer teoría crítica del derecho internacional? Nuevamente, esto es un concepto muy amplio que no tiene un sentido unívoco. Sin embargo, quiero aclarar algunos de los sentidos en los cuales se puede hacer teoría crítica del derecho internacional. En primer lugar, una forma de hacer teoría crítica del derecho internacional es aplicar la herencia de la sociología de la Escuela de Frankfurt a el estudio de problemas jurídicos internacionales. Aquí vamos a ver trabajo como teoría de sistemas y otro tipo de trabajos que aplican muchas de estas categorías desarrolladas durante muchos años en la sociología crítica al derecho internacional. Otra segunda forma que encontramos continuamente en teoría crítica del derecho internacional es las teorías marxistas. Las teorías marxistas, como por ejemplo el reconocido trabajo de China Miéville, entre muchos otros, lo que hacen es aplicar categorías desarrolladas en el contexto del marxismo al derecho internacional. En tercer lugar, encontramos también gran trabajo respecto a feminismos, estudios críticos en términos de raza y también estudios que analizan el imperialismo en el derecho internacional. Feminismos, estudios de raza, estudios respecto al imperialismo. Muchos de estos estudios lo que hacen es centrarse en el impacto desproporcionado que tiene el derecho internacional en ciertas categorías de personas. Y lo que hacen es criticar cómo la visión liberal tradicional del derecho internacional esconde las formas en que el derecho internacional perpetúa las estructuras de poder que discriminan, por ejemplo, en contra de las mujeres, en contra de las personas de color o en contra de ciertos grupos en la sociedad internacional, por ejemplo, las colonias o aquellos estados que fueron tradicionalmente sujetos al colonialismo. En cuarto lugar, hacer trabajo crítico de derecho internacional a veces involucra adoptar la sensibilidad realista respecto al derecho. Una herencia del realismo jurídico norteamericano de los años 20 y 30 que busca analizar cuál es el impacto en la realidad del derecho internacional. Finalmente, una forma particularmente fructífera que encontramos de hacer teoría crítica del derecho internacional son los estudios del tercer mundo sobre el derecho internacional. Aquí se adopta el punto de partida de cuál es el impacto del derecho internacional en los pueblos del tercer mundo. Y parte de esto implica un análisis sobre el colonialismo, sobre el imperialismo y también sobre la forma en que el derecho internacional actual perpetúa gran parte de estas estructuras de dominación. Tenemos entonces que tanto la teoría sociológica como el marxismo, como los feminismos, estudios críticos, imperialismo, realismo, estudios del tercer mundo del derecho internacional, todos ellos son formas en las cuales se analiza cómo el derecho internacional no es neutro, sino en realidad es un vehículo que a veces sirve para bien, pero a veces perpetúa estructuras de poder. No se trata entonces de que estos sean una serie de compartimientos separados en los cuales hay una forma específica de hacer teoría del derecho internacional. En realidad es muy fácil migrar de una posición a otra posición, utilizar una metodología y otra metodología.
Lo que es importante, sin embargo, es cómo hacer teoría del derecho internacional nos ayuda a dirigir la luz e iluminar algunos de los presupuestos que están en la base de lo que conocemos como derecho internacional.